de hoy, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, vamos a ver si ya llegó el señor Martín Zavala, o si no vamos... Ah, sí, ya llegó el señor Martín Zavala, ahí está. Bien, vamos a dar la bienvenida, sean educados, Vamos a dar la bienvenida al señor Martín Zavala. Muy buenas tardes, Muy Martín. buenas tardes, hermano. Buenas tardes, mucho gusto estar contigo y con todos los hermanos que están conectados. Igualmente, Martín. Justo cuando iba a empezar a leer el Evangelio del día para esperarte, pero bueno, ya que estás aquí, bueno, les presento, gente, les presento al señor Martín Zavala, misionero católico. Estaba por leer tu currículum también. ¿Me permitís un Claro, minutito? seguro que Un, sí, mi- adelante. un minutito o 3 o 5 minutitos, porque es bastante largo, muy extenso su currículum. A mí me impresiona. A ver, está por acá, aquí está. Bueno, el señor Martín Zavala es, como dije hace unos minutos, originario de la ciudad de Monterrey, de México. Él es mexicano, él es misionero laico, está casado con la señora Silvia Pérez, tiene 3 hijos que se llaman Luis, Daniela y Andrés. Y bueno, él es misionero laico a tiempo completo desde hace 29 años como misionero, toda una trayectoria. Él es profesor, sí, fue profesor de la materia de apologética en el Seminario Mayor de la ciudad de Juárez, en México, entre el año 1996 al 98. También fue fundador y subdirector del Instituto Diocesano de Teología de la ciudad de Juárez en el 92 al 98, secretario ejecutivo del Centro de Investigación Religiosa, fundador y director de Misioneros de la Palabra de Dios, participante en programas de radio y televisión sobre apologética y el fenómeno del sectarismo, autor de 18 libros que les voy a leer, citar unos cuantos. Tenemos entre ellos, a ver, testimonios, ex pastores regresan a la Iglesia Católica, cómo ser un cristiano con coraje, una nueva apologética, cómo ganar el cielo desde el hogar, cómo leer la Biblia con provecho, cómo responder a los testigos de Jehová, cómo rezar el rosario, 7 formas de rezar el rosario, ¿cierto, hermanito? Así es. Sí. También él es director, hoy justamente me estaban preguntando acerca de esto, él es director de los sitios defiendetufe.org, defiendetufe.com, apologética.org, una nueva evangelización.com y martinzavala.com. Él ha impartido conferencias en México, Chile, Perú, Inglaterra, Puerto Rico, El Salvador, Guatemala, Venezuela, Costa Rica, Bolivia, República Dominicana y Estados Unidos. Y hoy está con nosotros en Rescatando la Fe. Bien, bienvenido, hermanito. ¿Cuánto tiempo me tomó? 5 minutos por ahí. 5 minutos. Me contaron que hay una técnica del tiburón. Técnica del tiburón, sí. Sí, esa la creó y la desarrolló un hermano que es especialista en los testigos de Jehová, que se llama José Fierro. Y por muchos años la fue creando, desarrollando y después la compartimos juntos en un libro. Es excelente para los testigos de Jehová. Es para dialogar con los testigos de Jehová. Exactamente, sí. Solo para ellos. Solo para ellos. Sí, prácticamente, porque son algo muy especial a la hora de dialogar con ellos. Siempre es importante saber la mejor forma de ayudar a evangelizarlos. Claro, porque bueno, el diálogo con los protestantes no es una pelea en primer lugar, ¿cierto? Sino que uno tiene que ir paso a paso. Así es bien importante eso. Yo creo que hoy lo vamos a remarcar mucho, que se grabe que no es pelear, no es atacar, no es ofender y no es condenar. La apologética que manejamos y debemos de manejar tiene que tener esas características. No peleamos, no atacamos, no ofendemos y no condenamos tampoco. Más bien evangelizamos. Claro, ese es el propósito, evangelizar,
y bueno, abrir los ojos a la persona que, que está equivocada. El Evangelio de hoy justamente habla de eso, dice el Señor en Lucas 6:39. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un mismo pozo? La Y lectura queda exactamente, para el día de hoy quedó exacta. sí, exactísima, exactísima. Y bueno, es importante para que nosotros podamos guiar a otros. ¿Qué debemos hacer, hermanito? Primeramente, Sí, son tres cosas básicamente. Si queremos ayudar a amigos y familiares que no son católicos, número uno, el testimonio. Es bien importante. Nuestra vida personal, nuestra forma de vivir la fe. Dice por ahí la frase o el dicho que la palabra convence, pero el testimonio arrastra. Entonces nunca debemos dejar de fuera el testimonio. No solamente es dar respuestas, sino dar testimonio de vida de lo que estamos proclamando, número uno. Número dos, formarnos. Ahora sí, capacitarnos mucho más, aprender a dar respuestas con la Biblia, con la historia, con lógica, y ahí sería la defensa de la fe, dar razones de nuestra fe. Damos testimonio, uno, dos, damos razones de nuestra fe, y tres, orar por la conversión de las personas. La conversión es fruto de Dios, no es fruto de nuestra capacidad, nuestra inteligencia, nuestro razonamiento, todas las citas que sepamos, etcétera. No, eso es buenísimo y necesario, pero en realidad, en esencia, la conversión viene del Espíritu Santo. Es el que ayuda a la persona a reconocer que está en pecado o que está mal. Y por eso es importante la oración por los hermanos. Como San Pablo diría, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Es decir, orar por aquellos amigos y familiares con los cuales estamos compartiendo, platicando o dando respuestas. así mismo, hermanito, yo concuerdo completamente contigo, porque hay que recalcar también que hay muchas personas que andan haciendo una apologética muy agresiva y eso, más que ayudar, está haciendo que muchos que quisieran volver a la iglesia se alejen aún más de la iglesia. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Exactamente. Cuando hablaba yo con el obispo auxiliar de aquí, que es el asesor mío y el director espiritual de la Escuela de Apologética, le comentaba que esa era una de las razones de la Escuela de Apologética, precisamente, que hay una formación no muy orgánica, no muy organizada, no muy integral, y algunos están peleando, literalmente peleando con los protestantes como si fueran enemigos. Es decir, algunos creen que defender la fe es el testigo de Jehová, el evangélico, el mormón son nuestros enemigos, hay que atacarlos, hay que destruirlos, hay que condenarlos, ofenderlos para que la gente descubra la verdad, que no se vayan al infierno. Así un tipo de apologética que no concuerda con lo que nos enseña la Biblia y con lo que nos dice el magisterio actual de la iglesia. En cambio, si como dices tú, lo hacemos bien, con respeto, con la verdad, con amor a la verdad, pero con respeto, yo he visto en muchos lugares que los sacerdotes y obispos están mucho más abiertos cuando ellos ven que defendemos la fe de una manera correcta, con humildad, con sencillez, con respeto, con deferencia y siguiendo los lineamientos, directrices del magisterio de la iglesia. Hermanito, y con respecto a esto que acabas de mencionar, dijiste escuela de apologética. Mucha gente todavía no sabe, mucha gente todavía no se ha enterado de lo que es la escuela de apologética que están empezando ustedes. ¿Cómo es eso? ¿Cómo surgió? Sí, gracias a Dios, desde hace como son muchos años de estar trabajando y sirviendo en la apologética, ya teníamos bastante tiempo de querer hacer algo por internet, para que así las personas de todo el mundo se pudieran capacitar. Número uno, que fuera todo en línea, todo por internet, desde el celular, la tableta o la computadora. Número dos, le decía al obispo que fuera a cualquier hora, que no hubiera una fecha especial, que todos los días pudieran inscribirse nuevas personas, nuevos hermanos y de todo el mundo para que puedan formarse fuerte en la apologética. Número tres, le dije a mi obispo, necesitamos que haya gente, pero que entreguemos certificados avalados por obispos. Y esa es bien importante. Yo le decía, usted sería el primero, pero vamos a conseguir otros obispos para que los certificados no sean de parte de un grupo, un ministerio, un movimiento, que eso es bueno, pero mejor que sean de los obispos para que el aval se vea mucho más fuerte, que tenemos un respaldo de parte de los obispos. Y de hecho ya son 3 obispos en la escuela. El obispo mío, el auxiliar de aquí de Phoenix, Arizona, en Estados Unidos,
el obispo de Arecibo, Puerto Rico, Monseñor Daniel Fernández, y Monseñor Trinidad Zapata, de Veracruz, México, son los que en este momento respaldan los certificados que entregamos en la escuela. Y número 4, le decía al obispo, la cuarta, buenísima, necesitamos que haya mucho más niveles de profundidad. Pienso yo que hay mucha gente que está hoy en día conociendo algo de apologética o saben algo, pero no se está haciendo de una forma organizada y que sigan avanzando y creciendo. Yo le decía a varios, les he dicho que en la iglesia hoy hay muchísima gente, miles, yo diría decenas de miles, o podríamos decir hasta cientos de miles que ya conocen algo de apologética, pero es como tener un ejército con 100,000 soldados, donde no hay capitanes, no hay sargentos, no hay encargado de brigadier, encargado de la Fuerza Aérea, general, etcétera. Entonces necesitamos capacitarlos y por eso son 10 niveles en esta escuela de apologética, desde el básico y después diplomado incluso en apologética, licenciatura en apologética avalado por una universidad, maestrías en apologética avalado por una universidad católica, y eso es la escuela de apologética que se llama DASAM, D-A-S-M, que quiere decir discípulo, apologista, servidor y misionero. En resumen, eso es la escuela y gracias a Dios ha sido gran bendición en estos meses que se ha iniciado. Ahí está, justamente les he colocado en pantalla en la página web dasm.defiendetufe.com. DASM son las siglas de discípulo apologista. Sí, así es. Sí, servidor y misionero. Así es. Sí, que son los 4 aspectos que uno debe, digamos que, llenar para dedicarse a esto, que es una misión linda, ¿eh? La apologética es una tarea muy linda que, además de ayudar a mucha gente a no descarriarse, a no creer en supersticiones o no dejarse llevar por doctrinas nuevas que surgen por ahí, también a uno mismo lo va fortaleciendo, porque a medida que uno enseña también es como que la palabra de Dios también influye, trabaja en uno mismo. Uno Así enseña es. y sí. Sí, por eso nosotros cuidamos que sea, le llamamos apologética integral, porque las enseñanzas que se dan no solamente son de apologética, sino también para crecer como discípulo de Jesucristo a nivel personal, para crecer como servidor en la parroquia, en el movimiento, en la comunidad, y para tener un espíritu misionero, que es lo que el Papa nos dice, el Papa Francisco y Jesucristo mismo en la Biblia nos da ese mandato de tener una espiritualidad misionera, siempre de tener celo por evangelizar, de ganar a más gente para Jesucristo y para su iglesia. Entonces, de esa forma se cuida que sea una apologética integral. Entonces, hermano, uno ya puede suscribirse, uno puede empezar el curso. ¿Cómo es? ¿Cómo funcionaría? Hablaste de que hay varios niveles, si no me equivoco hay 10 niveles o 10 módulos. ¿Cuál es la duración de cada módulo? Bueno, a ver si sí, podemos claro. informar un poco de eso. Los primeros niveles les llamamos básicos, son dos niveles intermedios, un quinto nivel de apologética que se llama ministerio, ahí se da un diplomado en el quinto nivel al final. En los primeros niveles son certificados y después de ahí se pasa a otros 2 años y medio para una licenciatura. Cada nivel dura aproximadamente 6 meses. Decimos aproximadamente porque puede ser que duren un poco menos o un poco más. Le damos un espacio a las personas que tienen algún problema, enfermedad o X situación, y de esa forma entonces no tengan ningún problema en si se atrasan un poquito, pueden durar un poco más. Pero aproximadamente cada nivel dura 6 meses. ¿Cuándo pueden ingresar? Ya, hoy mismo. Hoy se inscribieron, de hecho, unos, ayer otros, antier otros, y son de diferentes países, porque en este momento, si alguien entra ahí mismo en internet, en la página, puede entonces ingresar al primer nivel. Pasa algo bien importante que te lo comparto así como una anécdota. Hace unos meses fue más, ahora ya es menos, que nos dimos cuenta que muchísima gente, pero muchos, nos escribían y nos decían, yo quiero avanzar en apologética, quiero defender la fe, ya tengo meses o algunos años de leer libros, de mirar al Padre Toro, de escuchar programas de radio. Me mencionaban a varios apologistas y me decían, esa es la página, me decían, yo pienso que puedo avanzar al segundo, al tercer nivel o al cuarto nivel, me decían algunos. Incluso
Se han inscrito algunos sacerdotes, gracias a Dios, diáconos, religiosas, y pues también me decían, pues yo quiero la licenciatura, pero yo creo que no necesito el primer nivel. Así duramos casi 2 meses. Entonces, gracias a Dios, lo que se me ocurrió, gracias a Dios, fue, bueno, vamos a hacer lo siguiente. El examen final, porque en cada lección son 26 lecciones en cada nivel, en cada lección hay un examen, 26 exámenes en 6 meses. Cada lección tiene un examen, pero aparte hay un examen final. Y lo que se me ocurrió fue, bueno, vamos a poner el examen final del nivel 1 gratis. Gratis, el examen final del nivel 1. Solo la mitad, el 50%, para que la gente que crea que sí puede avanzar ya a otro nivel se autoevalúe, se examine. Y lo hicimos así. Entonces ya tenemos casi 4 meses donde está gratis el examen final. Si entra allí, lo puede tomar. Dice reto apologético. 7 minutos, 10 minutos, a ver, 50% rápido. Y lo que ha resultado es de que todos los que han hecho el examen, todos, incluyendo líderes nuestros, nadie lo ha pasado, ni una sola persona lo ha pasado. Porque lo que pasa es que uno piensa que sabe más a veces de lo que realmente conoce. Pero cuando ya está el examen y son bien específicas las preguntas, ya cambia todo. Pero lo bueno es que nadie lo ha pasado, pero mucha gente que ha hecho el examen gratis, ahí el reto apologético, muchos de ellos al descubrir que les falta aprender mucho más, se inscriben. Y después por eso empiezan en el nivel 1. Y se quedó así, todos inician en el nivel 1 para que tengan una apologética realmente integral desde las bases. Se lo recomiendo, ahí lo pueden entrar, o se inscriben o tienen el reto apologético, cualquiera de los dos. Excelente. Bueno, ya si alguno consigue pasar el examen, me avisa, ¿eh? Sí, y le damos un premio incluso. Sí, les vamos a regalar, a ver, ¿qué les puedo regalar? Les regalo un libro de los apóstoles de la palabra, ¿eh? Catolicismo y protestantismo. Les regalo este libro a la persona que consiga pasar el reto el reto apologético de la licenciatura de apologética de la Escuela de Apologética de Martín Zavala. Estoy viendo acá en tu página unos nombres muy, muy grandes, ¿eh? Por ejemplo, Miguel Arraiz, Dante Urbina, el padre Miguel Fuentes, Gonzalo Cabrera, Frank Morera, el padre José Iraburú, Anwar Tapias, y bueno, hay otros también ahí que han colaborado para desarrollar el contenido didáctico de esta licenciatura, hermano. Sí, así es. Como es muchísimo contenido, ya desde el principio pensamos que no era suficiente el material que yo tenía. Como lo has comentado, gracias a Dios, yo tengo 18 libros y varios sitios, pero aún así no es suficiente para todo el contenido de durar 3, 4, 5 años profundizando. Y lo que hice fue, como muchos son conocidos, escribirles, llamarles a los apologistas más reconocidos, más conocidos y que yo conozco más, y pedirles que si querían colaborar con el contenido de ellos para integrarlo en la escuela. Y gracias a Dios que sí, la mayoría, prácticamente todos nos dijeron que sí, y por eso es de que entonces podemos usar contenidos de los mejores apologistas defensores de la fe que existen en la actualidad. Es decir, es un trabajo en realidad de conjunto. Sin ellos no sería posible toda la escuela. Es posible que haya hasta ese nivel de licenciatura incluso, gracias a todos los hermanos que han sido bien generosos y que están bien interesados en que haya una formación más sólida y más fuerte en la apologética. Entonces uno ahora ya oficialmente puede empezar este curso, esta licenciatura, mejor dicho. Sí. Tiene varios niveles, uno puede parar en el nivel que quiera, pero claro, ¿por qué no seguir hasta lo más que se pueda? Uno puede llegar a la maestría y al doctorado también, ¿es así? Sí, de hecho, ahorita estamos ya con la licenciatura ya, y la maestría prácticamente ya terminando los diálogos, todo lo que se hace con las universidades, que estamos con varias en ese proceso, y después pasaremos al otro. Es decir, ya estamos, gracias a Dios, avanzando en todos los niveles. Uh-huh. Y ya pueden iniciar, por supuesto, el día de hoy. Como lo dices tú, es bien importante. En cada nivel está la opción de terminar con un certificado o si se quiere seguir avanzando. Por ejemplo, en el 5º nivel es cuando ya se entrega un diplomado, incluso. Es lo que vamos a agregar con una universidad que ya puede entregar el diplomado en el 5º nivel por si alguien no quiere hacer la licenciatura. Entonces, cuando menos que tenga un diplomado en apologética. Esto
tiene reconocimiento de la Iglesia y también está avalado por alguna universidad. Sí, de Sí. hecho, son dos formas. En los primeros niveles son los obispos. Hicimos lo que se ve en pantalla que se llama ORAE. Creamos un organismo interno de la escuela donde se van a ir agregando más obispos, porque no solamente van a haber 3 obispos. Hay 3 en este momento, pero ya estamos platicando con obispos conocidos de otros países, de otros lugares, y la idea es que haya 6, 7, 8, 10 obispos para que el certificado en los primeros 4 niveles sea de parte de ese organismo, que sean varios obispos que lo respalden. Y después ya, ahora sí, del diplomado en adelante, ya va a ser una universidad católica la que dé el aval o el certificado, o la recertificación o validación de una universidad católica. Qué lindo, qué espectacular. ¿Cuál sería el costo? ¿Podemos pasar a hablar ¿Seguro? de eso? ¿Sí? Sí. Entonces, acá en pantalla les coloco, a ver, ahí está. Ahí está, por ejemplo, aquí pueden ver, pueden hacer un pago semanal, o sea, pagos semanales, o pueden hacer pago único o pagos mensuales. Exacto, así ¿Sí? es, 3 formas para que sea más fácil para las personas y también por ahí un poquito antes, dice de las becas, un poquito arriba, porque hay personas en América Latina que se han inscrito y nos dicen, yo no puedo hacerlo todo así con ese precio, que era originalmente por nivel $250. Entonces se hizo una promoción y después hay becas del 50% para toda América Latina, excepto Puerto Rico. Es decir, si usted nos está mirando en este momento y dice, yo quisiera, pero no puedo así, puedo con la beca, se le da el 50% a todas las personas que digan, yo lo necesito. Solamente en realidad es una pregunta que le hacemos nada más, es, ¿en conciencia cree que lo necesita? Sí, perfecto. Se le da el 50% si vive en México, Guatemala, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia, Perú, El Salvador, etcétera. Esos son los precios regulares, pero con la beca es el 50% de esos precios. Ahí está. Entonces, hermanos, yo creo que es una oportunidad que no se puede dejar pasar. Visiten esta página, por favor. Bueno, no voy a estar cliqueando todo, pero No. Ahí ya, podemos poner la página, por favor, si se pudiera poner de sí, nuevo. sí, a ver, acá les coloco otra vez. Sí. Sí, entonces revisen la página que está ahí en pantalla, dazen.defiendetufe.com. Así Así es. que sí, esto es muy importante, es un paso muy importante para toda la iglesia, porque estamos, como dice el hermano Martín, cada uno como un llanero solitario, tratando de hacer lo que puede, tratando de hacer apologética, tratando de formarse, y bueno, cada uno va con lo que puede. Y sería muy lindo que todos los que estamos en la apologética hagamos, que nos formemos, que tomemos esta licenciatura y, y bueno, vamos a poder trabajar más como un bloque. Exacto. Sí, más Ujú. organizados. Cuando Más en la organizado. guerra se oye mucho mencionar de las guerrillas, guerra Ujú. de guerrillas le llaman, es cuando son más aislados, cada quien por su rumbo, incluso a veces sin llegarse a conocer unos de otros. Y yo creo que estamos un poco así en este momento, así, y con algunos como Rambo, el de la famosa película, así como solos también, en realidad cada quien. Y necesitamos trabajar unidos, esa es la gran ventaja y es lo que queremos. Y por eso es que los hermanos se han unido para aprovechar esto y crear la escuela, en realidad gracias al apoyo de otros, porque queremos formarlo así, más en sintonía, que estemos todos tocando la misma canción, en sintonía con el magisterio de la iglesia. Repito, es bien importante, porque si no, lo que pasa es eso, que a veces en las redes sociales algunos practican apologética, pero de un estilo personal, no tanto siguiendo las directrices, por ejemplo, del Vaticano II. Vamos a pensar en aspectos concretos. Un ejemplo sencillo. El Vaticano II, alguien me decía hace unos días, ¿cuál es la diferencia de la antigua a la nueva apologética? Eso es clave. Y es un tema bien amplio, pero solo pongo un ejemplo. Diferencia de la antigua a la nueva apologética. En la nueva apologética tenemos que tomar en cuenta el Vaticano II. Y el Vaticano II tiene un documento especial en relación con la apologética, que es el ecumenismo.
la reintegración, unitatis reintegratio, que es restauración de la unidad. Y allí dice la iglesia, y así lo enseña, y así lo creemos, que los hermanos no católicos, los hermanos separados, esperados, tienen elementos de santidad, así directo lo dice. Y no va a haber un católico en el mundo que si sabe del magisterio diga, no, es que ellos no tienen nada bueno. No, nosotros no podemos pensar así. Si lo vemos desde el Concilio Vaticano II, tenemos que reconocer que hay elementos buenos, positivos, y nosotros agarrar eso, como el padre Maturio lo decía, las banderas, en realidad él decía así, hay que quitar las banderas que ellos han usado. Por ejemplo, ir casa por casa. Eso es un elemento muy bueno, positivo. Eso lo debemos de hacer nosotros, no ellos. Entonces, si reconocemos que es un elemento bueno, positivo, lo agarramos nosotros y lo incorporamos a nuestra pastoral. Eso es la nueva apologética. Es decir, defendemos la fe, pero siguiendo las bases, las orientaciones del Vaticano II, del Papa Juan Pablo II, del Papa Francisco, de los obispos actualmente unidos con el Papa, y de esa forma podemos manejar mejor el cómo llevarles la verdad a ellos, a los mormones, pentecostales, testigos de Jehová, luz del mundo, nazarenos, a los de la nueva era, que son muchísima gente que tiene ideas de la nueva era, del Feng Shui, de los chakras, de los mantras, la reencarnación, y aparte está la ideología de género ahora también, que es homosexual, bisexual, transexual, transgénero, transformer y todo lo demás, porque ya no se sabe a dónde van a llegar. También hay que llevarles el evangelio, pues entonces lo tenemos que llevar al estilo de lo que la iglesia nos dice, porque si no, vamos a estar en realidad atacando, agrediendo, pensando que defendemos la fe, pero en realidad estamos alejando a las personas de la fe. Sí, lastimosamente, hace pocas semanas corrió por las redes sociales un lío que se armó entre apologistas católicos en Centroamérica y Estados Unidos. No voy a decir sus nombres porque les considero mis hermanos y mis amigos también. Así que espero que hayan podido subsanar sus diferencias. Personalmente yo pienso que no deberíamos discutir sobre temas que, que no ayudan a la edificación. Así es. Toda discusión o todo diálogo debe ayudar a la edificación espiritual de las personas que están escuchando el diálogo y los que participan también. Sí, y aparte es bien importante recordar qué fue lo que dijo Jesús. Jesús dijo, si tienes algo con tu hermano, primero, dice Jesús, ve a solas con él. Esa parte no la estamos brincando. Lo que no deberíamos de hacer eso de un apologista o un defensor de la fe, irnos a la red, al público, para que todo el mundo sepa. No, si yo creo que el hermano dijo algo incorrecto, yo como hermano voy y a solas, en privado, no públicamente. Porque eso a veces, como dices, no, en vez de ayudar, en realidad también afecta a la unidad, se provoca más división sin necesidad, porque no son a veces temas realmente de una esencia de la fe doctrinal, sino a veces son temas discutibles que en realidad no tiene tanto peso, tanta razón de esos famosos debates actuales. Hermano, a ver si le puedo preguntar algo que la gente suele preguntar un poquito. ¿Es diferente hablar con un testigo de Jehová que hablar con un evangélico, que hablar con un pentecostal? ¿Es diferente? Uno debe, a ver a dónde voy. Uno debe también, es importante también conocer lo que ellos piensan para poder nosotros dialogar mejor con ellos, o simplemente conocer lo nuestro y cerrarnos a lo que ellos dicen. Muy buena pregunta. Dos cosas serían. La primera, sí, tenemos que conocer lo que ellos piensan y cómo ellos creen. En la medida que yo, católico, o usted, hermana católica, quiera defender la fe, en esa medida que quiera profundizar, va a ser necesario ir profundizando en lo que ellos piensan, en lo que ellos creen, cómo ellos lo expresan, cómo ellos están razonando, para yo poder llevarles el evangelio desde su forma de pensamiento. En realidad, si me preguntan a mí, hermano Martín, ¿usted tiene libros que no son católicos? Muchísimos, demasiados libros. Durante los primeros años me fui coleccionando todos los que encontraba. Y es por eso que también, al tener más información de ellos, me obligó y me forcé a leer muchísimo más de la doctrina católica. Porque si uno lee de ellos es porque vas a leer el doble o el triple de lo que nosotros creemos.
para que podamos darles una respuesta incluso a cosas más precisas o más pequeñas aparentemente, pero ellos las van a expresar así. Entonces, si uno necesita, como la Biblia protestante, igual, no para uso personal, sino para saber cómo ayudarles desde su posición, desde su forma de ver. Entonces, la primera, sí. ¿En qué medida? En la medida que usted conozca la fe católica. Si no la conoce más, no tiene sentido buscar más libros protestantes. Va a terminar confundido en vez de ayudar a los demás. Pero si está profundizando, ese va a ser el resultado casi seguro de tener muchos libros de ellos para poder ayudarles mucho mejor. Hace unos meses, acomodando por ahí en la bodega, encontré una caja que era como de 100 atalayas de, no sé si eran 10 años, algo así, una colección que alguien me dio. Y era precisamente por eso, porque de ahí sacaba más información para poder ayudar entonces al hermano católico. Número uno. Número dos, cuando entendemos de defender la fe, ayudar al católico primero, ahí ya cambia la situación. Es bien importante lo que le voy a decir. Si usted va a enseñar a un católico a defender la fe, no hace falta darle mucha información de lo que piensa el protestante. No, realmente lo esencial, lo básico, según el nivel. Es decir, lo que nos interesa es usar eso como si fuera un trampolín, como una plataforma para saltar de ahí a lo que es la doctrina católica. En resumen, sería así, como una vacuna. ¿Cómo funcionan las vacunas? Hoy en día con el coronavirus se habla que hay muchos métodos en realidad de generarla. El más común es de inyectar el virus muerto o como si fuera el virus o muerto o dosificado, como en pequeña dosis, para que el cuerpo genere entonces las defensas. Así es similarmente la apologética o defensa de la fe cuando vamos con un católico. Poquito, yo acostumbro dar 1 o 2 citas, 3 máximo de lo que dice el hermano protestante y después 20 de lo que dice la respuesta católica. Entonces, segundo, sí se puede usar, pero poco, porque el objetivo no es de que sepan mucho de lo que no son, sino de lo que nosotros creemos y Jesucristo nos dejó en la iglesia. Como decía el padre Flaviano Amatuli, la apologética es como una vacuna para no engriparse con este virus, para no enfermarse con este virus. Sí, así es. Esa comparación que el padre decía es excelente. Sí, porque hay muchos grupos misioneros, hay muchos hermanos que están bien formados en cuanto a lo que enseña la iglesia, pero no saben cómo defender la fe. Se le hace una pregunta que de repente podría ser sencilla la respuesta, pero no responden con la Biblia o simplemente no están entrenados para pensar de una manera apologética. Justamente. Exactamente. Sí. Es el acercamiento. Cuando nosotros católicos nos acercamos a la fe, podemos acercarnos desde varios ángulos, en realidad. Si yo me acerco desde un ángulo más de lo que es la fe católica, puede ser algo catequético, algo más profundo, algo teológico, algo más relacionado sobre la Virgen, pero con la vida personal, puede ser algo más moral, algo relacionado con la defensa de la fe, el pensamiento es más apologético, exactamente lo que pasa. En la iglesia hoy en día hay muy buenos, en realidad, cursos, institutos, facultades de teología incluso, pero el elemento apologético es el que algunos no incorporaron y se quedan huecos bien grandes. Catequistas, por ejemplo, que toman cursos de 2, 3 años, llega el testigo de Jehová, al siguiente día que tiene el diploma en catequesis del instituto, 2 años que estuvo estudiando, y le dice, pero aquí en la Biblia dice en Apocalipsis 13 que el 666 del Apocalipsis es el Papa. ¿Dónde o cómo me responde usted? Y hasta ahí llegó. El catequista dice, yo no sé, cada quien su vida, haga usted lo que quiera, yo no quiero problemas, no hay que pelear. En realidad no tiene una respuesta, porque ese hueco de apologética se quedó en muchos lugares y es lo que hay que cubrir. Que la apologética llegue a todos lados, todo católico, todo movimiento, todo ministerio, todo centro formativo, en todos los países. Hermano, hay una hermanita del grupo Rescate que lanza una pregunta, dice, muchos dicen, la fe no necesita ser defendida, la fe se defiende sola en el testimonio de vida. ¿Qué dice a eso, hermano Martín? Gracias, excelente pregunta y lo dicen mucho. Y me acuerdo incluso, porque nunca lo voy a olvidar, hace años fui a una parroquia y alguien me dijo, el padre quiere que se dé el curso de defensa de la fe en la parroquia. Entonces yo fui muy contento a la parroquia, llegué y el padre me dice, era un dominico,
un religioso, y aparte tenía un estudio más alto eclesiástico. Y me dice, yo no sé quién te dijo eso, pero yo, a mí no me interesa eso. La fe no se defiende, así como lo dice la hermana. La fe no necesita ser defendida. Entonces yo me quedé primero sorprendido porque yo creía que él estaba interesado en eso. Entonces le tuve que explicar al padre por qué la fe sí necesita ser defendida, que no estamos hablando de la fe como un regalo de los dones que Dios nos da. No, estamos explicando de lo que San Pedro dice, dar razones de nuestra fe en 1 de Pedro 3:15, y hay que defenderla porque el catecismo de la Iglesia universal, en el número 1285, para los que dicen que no hay que defender la fe, ahí dice el catecismo, los obispos del mundo, en unión con el Papa, que hemos sido confirmados para dos cosas, para extender y para defender la fe, con hechos y con palabras. Y entonces empecé a explicarle, pero con documentos de la Iglesia, Iglesia de América, otros documentos, Santo Domingo, etcétera. Y le fui explicando y se convenció el sacerdote. Y al final dice, está bien, vamos a dar el curso. Y fue muchísima gente, yo creo que era, la parroquia se llama la Santísima Trinidad, no lo olvido, era como unas 400 personas, cuando menos, en esas 3, 4 noches. Y el padre estaba tan contento al final que dice, Martín dice que es misionero, pero no, dice, él es dominico, él es de nosotros también, dice, él defiende la fe como nosotros, porque en realidad los dominicos son los que surgieron para defender la fe. Entonces yo le expliqué al padre, si ustedes son los expertos, o deberían de ser, claro que se defiende, porque así lo dice la Biblia, así lo dice la Iglesia, y porque la fe también en realidad tiene un elemento que es parte de nuestra razón, no es solamente algo espiritual, sino también tiene un elemento y por lo cual podemos dar razones de ellos. Como dice 1 de Pedro 3:15. Así mismo. Hermano, ¿cuál es la receptividad de nuestros sacerdotes y obispos en general acerca de este proyecto suyo? Sí, de la escuela, gracias a Dios, ha tenido muchísima recepción, creo yo, y la gran importancia de por qué la escuela ha tenido muy buen apoyo de sacerdotes y obispos es porque lo hicimos de una forma muy integral. La palabra sería integral. En realidad, yo le veo mucha fuerza a eso. ¿Qué quiere decir integral? En resumen, no tenemos que pensar en la iglesia como cosas aisladas, que es un problema que pasa mucho. Yo soy catequista y no conoce a veces nada de evangelización. O yo soy renovación, y no conoce nada de cursillos. O yo soy del coro y no conoce otras áreas. Nuestra tendencia es pensar en dónde estamos. No, somos católicos, y la palabra católico, dice el Papa Francisco, no solamente significa universal, significa también totalidad. Y nuestra fe es integral. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que verla de una forma completa. La fe se conoce. Por ejemplo, si alguien me dice, ¿qué es verla integral? 5 áreas que en todo el mundo un católico debe seguir. La fe, en todo el mundo. Hay que conocerla, hay que vivirla, hay que predicarla, hay que celebrarla y hay que defenderla. En todo el mundo. Un católico no puede crecer si no cuida las 5 áreas. Ahora, eso se proyecta en las parroquias y diócesis en 3 áreas principales: pastoral profética, pastoral litúrgica y pastoral social. Prácticamente en todo el mundo, las diócesis y parroquias más organizadas, 3 áreas siempre van a llevar: profética, litúrgica y social. Tercero, el Papa y los obispos en los últimos años dicen que todo servidor, empezando por el sacerdote, se pasó a los diáconos y ahora a los laicos, debe de cuidar 4 áreas en la formación: formación humana, formación pastoral, formación espiritual, formación doctrinal. Y hay documentos hablando de eso. Y lo que hice yo y otros hermanos fue que creamos el proyecto para que los obispos vean que estamos siguiendo integralmente la formación tal como lo dicen ellos mismos, en sintonía con el Papa. Entonces, eso hace que les guste, que ellos vean que es algo mucho bien meditado, reflexionado y con una base totalmente en sintonía con los obispos y con el Papa. No solo con la Biblia, no es solamente, le voy a dar respuesta a los protestantes para que el católico se vaya. No. Es hacerlo de una forma bien organizada. Tanto, por eso que se puedan entregar diplomados o licenciaturas. Claro, de hecho la palabra católica, se refiere a la totalidad, la universalidad de la revelación, la salvación que Cristo nos trae. Ya la salvación no es solamente para el pueblo de Israel, ahora la salvación es para toda la humanidad. Como decía el padre de Flaviana Matuli en uno de sus videos, creo que fue el primer video que vi de él,
aquel donde él habla sobre los testigos de Jehová. Y dice él, la palabra católico se divide en dos, kata y olom, según la totalidad, algo por el estilo. Sí, así es. Sí. Sí, eso es urgente y creo que por eso la escuela, gracias a Dios, está siendo bien recibida porque ellos ven que lo estamos manejando de esa forma integral o total, con todos los elementos que debe de seguir un plan de formación. Hermano, hay otra pregunta. Dice, ¿qué piensa de las sectas dentro de la misma iglesia? Por ejemplo, los que están en contra de los mismos papas, de los papas actuales. Se refiere seguramente a los sedevacantistas, lefebristas. Sí, se puede entender de varias formas. Una, la actitud sectaria. Esa tal vez es una forma de entenderlo. ¿Qué pensar de las sectas cuando en la iglesia algunos grupos no es que sean sectas, no deberíamos de llamarles sectas, sino a veces grupos nuestros en las parroquias tienen actitudes, como el padre Amatú le decía, sectarias, es decir, se aíslan, se encierran entre ellos como si fuera lo único en la parroquia. Ellos piensan que si no eres de ese movimiento no eres buen católico. Eso es tener actitudes sectarias. Cuando dice, no, es que si tú no estás conmigo te falta algo, tienes que venir a este retiro, tienes que venir. Esas son actitudes sectarias que se dan en la iglesia. En parte es porque los movimientos tienen una fuerza que si no se orienta bien, tienden las personas a pensar que es lo mejor y lo único que existe en la iglesia. En realidad no. Es una parte nada más, pero ellos son una fuerza importante, pero sin caer en la actitud sectaria, sería una. Hay que cuidar mucho eso, no hay que caer en esos errores. Un ejemplo sencillo, fui a una parroquia y me dice una señora que estaba llegando, ¿usted es el señor Zavala? Digo, sí, para servirle. Estaban cantando, no había iniciado yo, y me dice, ¿y por qué están cantando ustedes ese canto en el coro? El coro estaba con una alabanza. Y le digo yo, ¿cuál? Y me dice ella, esa, ¿por qué están cantando? Alabaré, alabaré. Le digo, ¿por qué? Es que esos son carismáticos, yo no soy carismático, y yo no voy a estar aquí, yo no soy carismático. Digo, hermana, no, eso no es carismático. Si es algo de la iglesia católica, lo que es católico, todo lo que es católico, no importa el movimiento o ministerio que sea, lo importante es que mientras sea católico, lo debemos de aprovechar. Es un ejemplo bien claro de esas actitudes sectarias cuando uno cree que otro movimiento, autorizado por el Papa incluso, a veces se rechaza porque no es del mismo movimiento. Primero, hay que quitar eso. Segundo, lo que comentas tú es otra forma de acercarnos. Hay grupos que no son internos, en realidad externos, como los lefebristas o los sedevacantistas. Son grupos o iglesias o en este caso comunidades también que no están en plena comunión con la iglesia católica. Cuidado, porque parecen y dicen ser más católicos que nosotros, pero no lo son. Si no están en plena comunión con el Papa, no son plenamente católicos en el 100% de la palabra, de la doctrina, fiel al Evangelio. Segundo. Tercero, tal vez la hermana diga algo que está creciendo, y ojo, es más peligroso y casi no se está hablando de eso. Hay muchos grupos sedevacantistas y lefebristas que se han filtrado en páginas católicas, en redes católicas. Y yo veo que hay muchos católicos que por falta de formación otra vez empiezan a copiar ideas de los lefebristas o de los sedevacantistas. Atacan al Papa en un nivel que ya no sabes tú si es católico o no es católico. Pero él dice que es católico. Pero en realidad ya su forma de pensar se está pareciendo más al lefebrista, que considera que no hay un papa actual como el sedevacantista, o que sí lo hay, pero no está en plena comunión. Cuidado con ellos, porque se están filtrando mucho. En realidad, ya le he comentado a varios yo de páginas, no pongan ese periódico o ese comentario o esos escritores, porque son lefebristas, que recordemos, un lefebrista nunca va a decir que es lefebrista, no, un lefebrista va a decir que es católico, más católico que nosotros. Entonces, es más difícil detectar, tienes que saber qué piensan ellos precisamente y por qué no están plenamente unidos a la iglesia. Vamos a poner el ejemplo más crudo y a lo mejor alguien va a hablar ahorita, el más directo, que más adelante conviene hablar un tema, la comunión. La comunión en la mano, la comunión en la boca, la comunión de rodillas, la comunión de pie. El extremo lefebrista es no, prohibido, nunca tiene que ser en la mano, siempre en la boca. El extremo lefebrista es no,
siempre tiene que ser de rodillas, no de pie. En realidad, si alguien dice así, ya está pensando como un lefebrista, ya se radicalizó, ya no está pensando como los obispos y el Papa, que dan las dos opciones. Y se puede hablar mucho de por qué fue la excepción, pero en realidad actualmente los obispos, en sintonía con el Papa, dicen las dos opciones, una ordinaria y otra extraordinaria. Es por eso que a veces esas ideas de las sectas pueden filtrarse también a las iglesias o de grupos, en este caso, o iglesias no católicas. Hermano, ¿y qué piensa de los grupos o personas que de repente no les cae bien un sacerdote, entonces se alejan de la iglesia, ya no quieren ir a misa o empiezan a explorar otros ambientes por ahí? ¿Qué les diría a esas personas? Sí, hacerles un llamado siempre, recordar que si es cristiano y es católico, nosotros seguimos a Jesucristo en la iglesia de Jesucristo. La cita clave siempre va a ser San Lucas, capítulo 10, versículo 16, cuando Jesús dice a los apóstoles, el que lo rechace a ustedes, me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Si un católico dice, pues no me gusta aquí o no me siento bien con el sacerdote, y empieza a ver otras corrientes que no son católicas, al rechazar a los sacerdotes, que son colaboradores de los obispos y sucesores de los apóstoles, automáticamente está rechazando a Jesucristo. En realidad va a ser un cristiano al 30, al 40, al 50, al 60%, pero va a pensar que va a ser más cristiano. No, es menos cristiano en realidad al alejarse de la fe. ¿Qué le recomiendo? En realidad conocer más de la fe. Un hermano no se vaya, no deje la iglesia sin conocerla. No hay que dejar la iglesia. De hecho, muchas veces no hace falta dejar la iglesia. Lo que hace falta es dejar el pecado, dejar la ignorancia, dejar nuestros errores para tener más humildad y reconocer que necesitamos formarnos o cambiar de vida nosotros también para seguir realmente el evangelio, donde no importa tanto la persona, sino lo que es la iglesia de Jesucristo. Hermano, en cuanto a lo que estuviste mencionando, que hay páginas de sedes vacantistas, páginas que dicen ser católicas, pero no son realmente muy católicas. Según tu opinión, entonces, ¿cuáles páginas en qué páginas podemos confiar? ¿Cómo podemos reconocer a una página que sí está en comunión plena con la iglesia? Yo diría que, por supuesto, siempre va a ser el Vaticano. Un católico siempre, cuando escuche algo, alguien o lea algo por ahí, un católico debería hacer rápido dos cosas. Una, ir al catecismo. ¿Qué dice el catecismo de la iglesia sobre eso? No qué dice un grupo, no qué dice una página, no qué dice una persona, no. Confrontar eso con el catecismo de la iglesia. Un buen católico tiene que tener la Biblia en una mano y el catecismo de la iglesia en la otra mano. Si quitamos el catecismo de la iglesia, seríamos protestantes. Si dejamos el catecismo y quitamos la Biblia, solamente sería también estar con una muleta, no estaríamos completos. Entonces, Biblia y catecismo, confrontarlo. Primero el catecismo, segundo sitio, el Vaticano. A veces hay mucha gente que yo veo como que no le atrae, porque es más serio, más formal, más orgánico, más profundo, pero hay una riqueza de millones de enseñanzas ahí bien especiales, bien bellas, bien profundas en español en el Vaticano directamente, .va, el Vaticano.va en español. Y tercero, en forma práctica, por ejemplo, Así Prensa. En realidad es una de las mejorcitas páginas que hay con la enciclopedia que tiene, también para aclarar muchas dudas ahí, esa sería otra, y la de los corazones.org, por supuesto, son de las más famosas así, que tienen mucho más contenido, y compararlo con el magisterio de la iglesia, porque si no, realmente la persona va a terminar confundida. La clave es no mirar una persona, no mirar un grupo, no mirar una página solamente, sino, aunque diga que es católico, compararlo con lo que es el magisterio de la iglesia, y catecismo especialmente. Hermano, ¿sería posible implementar la apologética en la catequesis para niños? ¿Qué le parece esa idea? ¿Qué piensa de eso? ¿Se ha implementado en algún lugar? ¿Cuáles fueron los resultados? Sí, es excelente. Cuando hay un librito por ahí que escribí que se llama Una nueva apologética, plan parroquial. Y lo que yo comento es que necesitamos que haya especialistas en cada parroquia, 7, 8, 10 personas, ministerios de apologética. Pero la segunda clave es no tener un ministerio para que se especialice y ellos sepan mucho, no, sino que vaya profundizando y lo proyecten en la parroquia. Es decir, ese grupito tiene que tratar de filtrar
temas de apologética o defensa de la fe en el catecismo de niños, como lo acabas de decir. Excelente, yo lo he hecho varias veces incluso. Y ahora incluso algunos sacerdotes me invitan y dicen, vamos a dar un retiro anual a todos los papás y padrinos de los niños de primera comunión, apologética. Y es una apologética en 70-80%. Lleva algunos elementos de querigma, catequesis, espiritualidad, pero 70% va a ser apologética. O también no solo con los papás de los niños, después con los niños. Hay otros, yo no lo he hecho, pero sé que hay apóstoles de la palabra que lo han hecho, por ejemplo, con dinámicas, con juegos, con disfraces, como si fuera un payasito. Se buscan dinámicas para que de una forma sencilla también los niños reciban algo de apologética. No olvidemos que, por ejemplo, un niño de 7, 8 años, si es testigo de Jehová, él ya sabe algo de su doctrina y ya va a atacar al niño católico, incluso en la escuela. Y el niño católico va al catecismo y no va a saber otra vez nada de eso. Cosas sencillas, pero se les puede dar, por supuesto. Y no solo en niños, papás de primera comunión, en prebautismales, excelente, que se ponga cuando menos el tema del bautismo de los niños desde una versión, una visión apologética, porque hoy en día es un problema grande, van millones a bautizar, salen de la plática a bautizar a los niños y lo agarra su primo que es mormón evangélico y le da una barrida y le destruye todo en una hora. Y el otro fue 3 horas o 4 y no le dijeron nunca que el bautismo de los niños estaba en la Biblia, Salmo 51:7, Romanos 5:19, Juan 3:5-6, Hechos 16:31. En breve son 10, 12, 15 minutos, pero se puede dar algo en prebautismales, en prematrimoniales se puede dar también y en todas las áreas que existen en la parroquia. Esa sería la clave, meterlo y filtrarlo a toda la parroquia. Hermano, y yo he visto una vez una pareja protestante que salió como padrinos, o sea, que fueron padrinos de un bebé en una familia católica. Sí, es eso. Hay cosas muy raras que se van a ver y es por falta de, a veces, de formación, discernimiento o poca importancia, pero no puede ser eso. De hecho, es una de las cosas de las más claras en la iglesia, porque se dice en forma sencilla, cuando del primera comunión o del bautismo se dice, los papás no se eligen, los padrinos sí se eligen. Y los padrinos se eligen porque precisamente es para que respalden, apoyen, fortalezcan en la fe católica. Entonces sería toda una contradicción en realidad, porque ¿a dónde lo van a llevar ellos? Si son, imagínate, mormones o testigos de Jehová, pues a la fe de ellos, por supuesto, a la doctrina equivocada que ellos manejan. Entonces, eso sucede a veces por la falta de darle más importancia y cuidado a cómo se están realizando las cosas. Me acordé ahora que dijiste eso de otro que yo miré en otra parroquia hace muchos años. Me asomé por la ventana y la catequista estaba con un libro en la mano y pues yo estuve un poco con los testigos de Jehová, poco tiempo, pero ya había estado con ellos y aparte por los años de estudiarlos, y yo dije, ese libro me parece de ellos. Me bajé y el catequista o la catequista estaba enseñando el catecismo de los niños con un libro de los testigos de Jehová. Y yo le dije, pero ¿cómo puede ser? Y la catequista no sabía, lo peor es eso, porque ella no se dio cuenta, ella decía, no, pues es que tiene dibujitos, monitos, caricaturas, se ve muy bien, hablan de la Biblia. No, le dije, mira, esta es la editorial de ellos, fíjate en esta página, ellos dicen que el nombre de Dios es Jehová, y empecé a explicarle, pasan esas cosas porque, como hemos dicho, si los catequistas o los que dan pláticas presacramentales, o incluso los sacerdotes mismos, puede pasar en sacerdotes, no se cuida, no se visualiza esta área, se presta a confusión, a errores, a mala práctica. Un ejemplo, sacerdote. Fuimos a Inglaterra, gracias a Dios. Yo hablo poco inglés, iba con un traductor, pero en la plática era en Birmingham, Alabama, pero en Inglaterra, Birmingham, en Inglaterra, y se levanta un sacerdote al final que habla español y me dice, Martín, qué bueno que nos explicaste esto, me dice. Entonces me dice él sonriendo, me dice, yo me equivoqué mucho cuando estaba en África. Y le dije, ¿por qué, padre? Y me dice, mira, Martín, yo te lo digo con sinceridad, en mi parroquia estaba alrededor de allí una iglesia pentecostal y los pastores pentecostales y los líderes iban con él y le decían, padre, si quiere usted, cuando termine la misa, a la gente le dice, allá afuera en la plaza, en el kiosco, en la calle, van a estar predicando los pentecostales. Si quieren, vayan con ellos también.
¿Y qué hacía usted, padre? Dice, pues yo los invitaba a que fueran también, dice, para que escucharan la palabra de Dios. Dije, padre, no puede ser esto. ¿Cómo que los enviaba con los pentecostales? Sí, lo hacía. Tanto lo hacían que yo llegué a comprar libros y ahora ya no están en esos niveles hoy. Pero eso sucedía. Tanto que yo recuerdo hace 20 años compré un libro en una librería católica muy famosa y reconocida y yo dije, no puede ser que esto se venda en las librerías católicas. Era un libro de un católico casi convenciéndote que los pentecostales eran lo mejor que existía. Y eso le llamaban ecumenismo. Y dije, padre, eso no es ecumenismo, eso es un falso ecumenismo, es un ecumenismo equivocado, ingenuo. Necesitamos corregir eso, por eso que en el seminario también se ponga la apologética, junto con el ecumenismo. No hay contrariedad entre ambos, hay complementariedad, se complementan. Como el padre decía, Amatulli, son dos caras de la misma moneda. Hermano, me están preguntando si considera necesaria la apologética en las homilías. Muy buen comentario. Sí, las homilías de por sí, tenemos que reconocerlo, no tiene un fin primario la homilía apologético, no, pero tampoco la homilía es un fin catequético, tiene un fin objetivo o específico la homilía, no es apologética, pero tampoco es catequético. Sin embargo, a pesar de que no tiene ese fin, por supuesto que es bueno que haya algunas homilías que se integre también el elemento apologético. Claro, ¿por qué? Muy sencillo. Muy sencillo, ¿cuál es el momento de contacto de muchos católicos con la fe? La misa. Muchísima gente de los que están se acercan a la iglesia, solo van a misa, no están en grupos, ni movimientos, ni ministerios, ni formación, solo tienen ese contacto el domingo. Y si en ese contacto el domingo, en un año, no se le da algo de apologética, el testigo de Jehová sí lo va a tener afuera, el pentecostal, el mormón, el nazareno, el de la luz del mundo. Entonces es muy bueno, he visto sacerdotes y diáconos que lo hacen excelente. Hay algunas citas bíblicas incluso durante los diferentes ciclos litúrgicos que se prestan para darle un tono, un acento apologético. Excelente, porque en ese domingo le llegó a 500, a 1000, a 2000, a 3000 personas con una cosa sencilla, cuando dice lo de las imágenes, que las imágenes Dios las mandó a hacer. Y es sencillo, en 3, 4 minutos de los 15 que use, explica que no se prohíben, que son los ídolos, que se mandaron a hacer imágenes en Éxodo 25, 18, y después carga el aspecto ya propio de la homilía. Entonces, sería excelente, muy bueno. Hay una pregunta de la hermana Nora, no sé si le gustaría responder o no, es acerca de la comunión en la mano y acerca del padre Teo. Dice, ¿qué piensa del padre Teo que se retiró respecto a dar la comunión en la mano? Bueno, ahí quedó. Sí, serían dos aspectos. Lo de la comunión en la mano, primero, que es, y bien importante, lo más importante para un católico, recuérdelo, usted que me está escuchando, siempre no hay que batallar mucho, no hay que pensar qué dice el padre Juan, el padre Rodrigo, que esta página, no, hermano, es bien sencillo para un católico, es qué dice el magisterio de la Iglesia Católica. Si no se explicita, si no está claro en el catecismo, hay otras fuentes. ¿Qué dice el Vaticano II? Si no dice el Vaticano II, ¿qué dicen las encíclicas del Papa? ¿Qué dice? Hay que irnos a la voz oficial de la Iglesia. Y la voz oficial son no un sacerdote, no un líder, ni siquiera un obispo. Nosotros creemos que es un obispo en sintonía con los otros obispos y en sintonía con el Papa. Ese es el magisterio de la Iglesia. Entonces, en este caso es muy fácil. Si un sacerdote o alguien dice algo, por ejemplo, yo fui a un lugar hace 2, 3 años y era el otro extremo, el sacerdote en la misa, llena la misa, 600 personas yo creo, dice, aquí es obligatorio, tiene que ser la comunión en la mano, nadie en la boca, solo en la mano, y nadie se me arrodilla aquí, todos de pie, tiene que ser de pie, porque somos dignos ante Jesucristo, y empezaba a dar sus razonamientos. Pero voy a otro lugar y es el otro extremo, y el otro dice, no se la vamos a dar en la mano, tiene que ser en la boca, y tiene que ser de rodillas. No puede ser eso. Si el magisterio dice, si los obispos dicen, su obispo en su diócesis dice que se pueden hacer de las dos formas, no hay ningún problema. Los lefebristas son los que dicen, tiene que ser de una sola forma. En la iglesia no hay una doctrina oficial de una sola forma. Se recomienda, es diferente. Es preferible, sí, es diferente. Es recomendable, por muchas razones, que sea en la boca y no en la mano, sí. Es mejor que sea de rodillas, pues también, pero la iglesia no dice, es esta, o no la puede hacer de esta manera. En realidad se puede hacer de las dos formas. La más importante, yo digo,
no es ni en la mano, ni en la boca, ni de pie, ni de rodillas, sino que ese gesto externo te ayuda a lo interno, que es lo más importante. Voy a recibir a Dios. ¿De qué me sirve recibir a Dios si no estoy en una dimensión espiritual de vida, de fe, de oración, de actitud, de testimonio? Si voy a estar de rodillas y la recibo en la boca y salgo a pelear, a gritar, a enojarme, a estar bebiendo otras cosas. La iglesia es muy inteligente y muy sabia, y en estos años se ha hablado mucho, pero no ha definido algo que sea exacto. Hay una forma ordinaria, una forma extraordinaria. Y en el caso del padre Teo y otro, hay otro sacerdote famoso por ahí que también se retiró. Hay que respetamos su opinión cuando alguien se sale, por supuesto, y deja el sacerdocio, pero pues nosotros no seguimos a una persona, en realidad seguimos a Jesucristo, y la forma de seguirlo es a través de el obispo y los colaboradores del obispo, los colaboradores que son los sacerdotes en la parroquia. Entonces, oramos por él y por todos los que lleguen por alguna razón a retirarse. Pensamos que muchas veces no son las formas correctas, pero también nosotros simplemente no seguimos a la persona. Hay un mensaje de un hermano no católico que siempre nos acompaña, ahí está. El señor José González dice: Apologética Católica, universo de mentiras. Es muy bueno, gracias que los escucha. Primero lo felicito, porque si no quiere escuchar, ahí ya no es tan bueno. Si está escuchando, es muy bueno que escuche. Es muy bueno, siga escuchando, por favor, al hermano aquí rescatando la fe. ¿Y por qué universo de mentiras? Pues respetamos su opinión. Yo diría al revés, un universo de verdades, o más fácil, si es un universo de mentiras, ¿qué universo había en el año 200, 300, 400? Muy sencillo. ¿Qué universo de fe había? ¿Qué evangelio había en el año 400? ¿El que practica él o el que practicamos nosotros? ¿Qué iglesia había en el año 500, 600? ¿La de él o la de nosotros? ¿Qué escritores habían en aquel tiempo? ¿Católicos en el año 600 o los de él? Y así uno descubre cuál es el universo de la verdad que Jesús viene a dejarnos. Pero qué bueno que está escuchando. Hay una persona que se acaba de inscribir, dice: me acabo de inscribir, tengo muchas expectativas desde Lima, Perú. Ah, qué bueno, hermano Iván. Fíjate que se han inscrito, gracias a Dios, de casi todos los países, pero de los que más se han inscrito después de Estados Unidos y Puerto Rico es Perú y Ecuador. Son de los dos países que más de América Latina se han inscrito. Excelente, hermano. Si usted quiere capacitarse en serio, profundizar en serio y de una forma ordenada, organizada, varios que se han inscrito me han dicho: hermano, yo ya he visto videos, he visto libros, he leído sitios, pero quiero hacerlo organizadamente. No lo he hecho de una forma orgánica, bien estructurada, de seguir un orden, de que haya exámenes, de que haya certificados. Ah, ok, hermano. Eso es lo que le ofrecemos nosotros. Una ayuda para que usted se capacite en serio y en forma en la apologética. Excelente lo que hemos mucho hecho de libros, videos, redes, etcétera. Y no hay que bajar eso, falta más. Pero qué bueno, yo pienso que va a ser de gran bendición que se hayan inscrito y que siga avanzando. Y los que no se han inscrito, que se inscriban hoy en defiendetufe.com. Puede entrar a defiendetufe.com directo, escoge la escuela y se va a la escuela ahí. Así mismo. Bueno, a ver, dos últimos mensajes y luego ya vamos cerrando el programa, ¿sí? A ver, este mensaje de la hermana Nora dice: ¿qué elementos utiliza el Papa Francisco para evaluar los resultados de la prédica en los sacerdotes apologetas? Ha enviado 1000 sacerdotes misioneros de la misericordia. ¿Dónde están y qué resultados ha cosechado la iglesia? Ah, muy buena pregunta. La verdad, no desconozco yo qué elementos estará usando el Papa, o no el Papa seguramente, sino organismos que ayudan al Papa, dicasterios u otros organismos intermediarios para medir la eficacia. Pero definitivamente yo pienso, por lo que yo he visto y conocido, que la eficacia de esa actitud del Papa de enviar a los sacerdotes misioneros de la misericordia es excelente. Simplemente en cosas prácticas como la confesión, como ciertas facultades especiales para perdonar los pecados, eso es una bendición. Decirle a una persona que no requiere buscar al obispo u otras cosas un poquito más especiales para que se acerquen a disfrutar de la presencia de Dios en el perdón de Dios, fue una iniciativa muy buena. No desconozco si haya elementos específicos, pero en realidad es una iniciativa muy buena del Papa, que por lo que yo he visto de los comentarios en general de la gente, es muy favorable. Ojalá y hubiera muchísimos más todavía. Sí, ojalá, ojalá. Bueno, en particular la obra del padre Luis Toro fue algo que llegó mucho
y la gente se quedó con con esas ganas de más. Sí, aunque en realidad eso no era tanto por el envío de ser misionero de la misericordia, fue algo alterno, en realidad su vida espiritual, a cómo él se desarrolló, a cómo él incluso fue tomando su vocación realmente ya como sacerdote de una forma individual. Pero excelente, necesitamos que haya muchísimos sacerdotes así que manejen la apologética y religiosas y diáconos y laicos como nosotros también y todo mundo en realidad. Que sin afán de pelear ni estar atacando, simplemente con alegría, con confianza, con certeza, estemos capacitados para cualquier pregunta que nos hagan acerca de nuestra fe, podamos ir dando razones de ella. ¿Para qué? Para que los que no son católicos disfruten del 100% de la vida cristiana siendo católicos. Bueno, el último comentario que quiero compartir es de Alberto Sanabria. Dice, ¿por qué los católicos somos tan sumisos? Nunca encuentro un apóstol, un profeta, un evangelista. Sí, ahí está un poquito extraño el comentario porque usó expresiones que no usamos en la Iglesia Católica. Cuando se habla de apóstol, profeta, evangelista, son palabras, de hecho, términos, palabras que usan los evangélicos, los protestantes, no en la Iglesia Católica, sobre esas palabras. Y, por ejemplo, si dice profeta, pues en el sentido pleno, nosotros creemos que por el bautismo todos somos profetas, así es que todos somos profetas. Se dice apóstol enviado, pues hay muchísimos, cientos o miles de apóstoles en el sentido pleno de enviados de parte de la iglesia. Y evangelistas, pues para nosotros solamente son los que escribieron, los 4 autores de los evangelios escritos. ¿Y por qué somos tan sumisos? Esa parte tal vez sí habría que precisarla. Se creó una conciencia donde ser católico significaba no hacer nada, que soy católico y que tengo que hacer nada, así de sencillo. A veces ni ir a la iglesia, ya me bautizaron, soy católico. Eso hay que cambiarlo. Y eso ya no depende de los demás. Como ya estamos terminando, yo le diría, si en la iglesia usted o alguien ve cosas que no están bien, excelente, pero ¿qué hay que hacer? En vez de atacar, cuestionar o criticar, lanzarnos nosotros. No lo hace el otro, yo me voy a lanzar. No se lanza el otro, yo me voy a lanzar. Es decir, tenemos que convertir eso que es negativo en algo positivo. Yo le diría, es una oportunidad inmensa, excelente. Hay muchos católicos sumisos, excelente. Vamos a llevarles el evangelio. Vamos a hacer que esos se levanten, se despierten, se dinamicen y se muevan como verdaderos cristianos. Un ejemplo último, rápido, que escribí en otro libro. Dicen, y así lo puse yo en el libro, que enviaron a un señor al África a vender zapatos. Llegó al África, miró en la aldea, se regresa y le dice al dueño, el vendedor, fracaso total, nadie usa zapatos. No lo olvide, el primer vendedor fue, miró que no traían zapatos, regresó y le dice al dueño, fracaso total, nadie usa. El dueño, más inteligente, más listo, dice, voy a enviar a otro. Y envió otro vendedor. El otro vendedor llega y ve lo mismo, que nadie usa zapatos. Pero el segundo vendedor regresa y feliz le dice al dueño, éxito total, nadie usa zapatos, todos nos van a comprar zapatos, todos seguro nos van a comprar zapatos. Es exactamente la visión, hermana. La visión fatalista de mucha tragedia, de que todo es negativo en la iglesia, eso no gana nada. Tenemos que decir como San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hay una oportunidad excelente hoy de evangelizar y usted y yo lo podemos hacer mediante la apologética. Sí, yo creo que en particular la timidez del católico es más bien porque el católico ha perdido esa identidad católica, esa identidad, ese sentirse miembro de la iglesia. Entonces debemos recuperar esa identidad. Sí. Y una manera de recuperar es la formación. Cuanto más uno conoce de la fe, más uno entiende por qué tu papá, tu mamá, tu abuelita, alguien te bautizó en la iglesia católica. ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Por qué me bautizaron cuando yo tenía un mes o 2 semanas o no sé? Entonces, todo tiene respuesta y la respuesta está en las escrituras, como dice uno de los libros del padre Flaviano. Y bueno, hablando de libros, les quiero contar que ya me llegaron los libros del padre Luis Toro. Acá está. Así que los que quieran este material, que tiene más de 300 páginas de lo que es la vida del padre Luis Toro y también un poco de apologética. No tiene mucha apologética, pero sí tiene
tiene muchas narraciones muy interesantes. Bueno, los que quieran este libro, aquí en Paraguay, ahí está mi número de teléfono en pantalla, yo les hago el envío. Y los que no estén en Paraguay y quieran el libro, pueden escribir al inbox de Rescatando la Fe o Rescate Apologética Católica, y yo les doy el número de teléfono de los distribuidores que están en Estados Unidos, en el estado de Maryland. Así que, bueno, eso es lo que quería informar. Hermano, muchísimas gracias por tu compañía el día de hoy, y a inscribirse, y los que quieran hacer el desafío del nivel 1, adelante. Sí, visítenos, ahí está fácil, defiendetufe.com, facilito, defiendetufe.com, selecciona la escuela y ahí lo esperamos. Acá está, ahí está la página nuevamente, dasun.defiendetufe.com para chequear la licenciatura, para inscribirse, y bueno, ahí seguramente van a poder comunicarse también con el hermano Martín. Sí, bueno, muchísimas gracias a todos, que Dios me los bendiga a todos, y nos volvemos a encontrar mañana. Vamos a estar con el hermano Marcelo Sosa para continuar escudriñando las Escrituras, para descubrir algún dogma de la Iglesia Católica que sea antibíblico. Mañana nos toca hablar sobre los dogmas que tratan acerca de los sacramentos, los 7 sacramentos. Yo quiero todavía descubrir un dogma católico que no sea bíblico. Así yo me hago evangélico y me salgo de la iglesia y terminó. Bien. Así es. Adelante, igual, hermano. Bendiciones a todos. Gracias por invitarnos y que Dios les siga bendiciendo. Muchas gracias, hermano Martín. Bueno, un abrazo a todos. Hasta mañana, entonces. Hasta mañana. Las sectas andan por las calles buscando a quien devorar. Y tú, sinvergüenza, ¿qué haces? ¿Por qué no me das una mano, católico? ¿Y tú qué haces?